hay muchos comunicadores en nuestro país, periodistas, que siempre están subordinados a la empresa que los contrata, ¿cierto? O a la línea editorial de esa empresa, que le bajan el perfil a temas que a mi juicio son tremendamente graves, como la corrupción, por ejemplo. Y te dicen, si bien es cierto, hay corrupción en nuestro país, Chile no es un país corrupto porque tenemos una larga tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te pregunto a ti derechamente, ¿tú crees que Chile es un país corrupto? Yo diría, voy a definir de otra manera. Yeah. Yo creo desde el punto de vista de lo que es la sociopatía, vale decir, la transgresión de las normas, ¿cierto? Y las normas, ¿cierto? Y la conducta que tiene que ver con lo legal. Entonces, desde ese punto de vista, somos todos potenciales sociópatas. Mira lo que estoy diciendo. ¿Dónde está la diferencia? Que algunos de frentón, ellos son sociópatas conscientes que están estafando, ¿cierto? Ahí, entonces, desde el punto de vista social, son sociópatas que afectan a la sociedad. Desde el punto de vista personal, son psicópatas desde el punto de vista de la psicología clínica y la psicopatología. Pero al mismo tiempo, tenemos, ¿cierto? Entonces, esa característica que si bien no son todos, pero sí hay un grupo importante que, ¿cierto? Transgrede, por lo tanto, la norma y la ética social. Pero yo te diría y espérate un poco, pero hay otra cosa más. Sí, pero... Que existe la otra cosa que está muy frecuente en nuestro país, que es la ocasión. Cuando la ocasión se le presta, y diría que casi todos somos sociópatas. A eso me refería. Independientemente sí, del grado de corrupción, claro, del grado de corrupción, porque grado. La corrupción en el fondo es una degradación absolutamente del sistema, de cualquier sistema, lo degradas. Claro. Dependiendo del grado, ¿cierto? De la corrupción, somos todos corruptos. Claro. O eventualmente corruptores. También, sí, por supuesto. Por lo tanto, yo te quiero mencionar algunos casos de corrupción. Ya. Porque quiero que al final del programa saquemos una conclusión. Bueno. Si somos o no somos un país corrupto. Partamos. Entre el año 2000 y 2015, el Estado recibió 12.668 millones de dólares para que compre armas Chile. Ya. ¿Sabes cómo se lleva esta cuenta? En una planilla Excel. Precaria y por supuesto a discreción de las personas que manejaban el asunto para colocar o sacar como es reservado, ¿cierto? Claro. O sea, ahí hubo una cantidad de robos inmensa. Estamos hablando en este caso de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ya. Tráfico de armas a Croacia. Ahí mataron al general, ¿te acuerdas tú? Al coronel Gerardo Uber, porque iba a hablar. Y lo encontraron con disparos en la cabeza, flotando por el río Maipo. Exportación de armas a Ecuador, cuando Chile era garante entre Ecuador y Perú, Chile le exportaba armas a Ecuador. ¿Ya? Casos aviones Mirage, Hugo Coimas, se suicidó en Bélgica un general Jacques Lefebvre por lo mismo, digamos. Tenemos algunos casos. ¿Tiene algún comentario que hacer? Claro, esto se ha producido en toda parte del mundo, estoy de acuerdo, pero nosotros tenemos que preocuparnos qué pasa en Chile, en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Esto pasó en Chile? No, espérate, algunas, pero no todo. ¿Todos? ¿A todos? Ya, ok, pero yo entendí cuando tú hablabas pues, de Croacia, pensé que algo que había pasado allá. Chile mandó armas a Croacia. Ya, ahora me quedó claro. Chile mandó armas o sea, de Ecuador, Chile hacia cuando afuera. Chile era garante. Eso sí te lo entendí. Claro. Ya. Estamos hablando estamos ahí en nuestro país. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Claro, sí. ¿Qué pasa ahí? Cosa que dijimos en otro programa. En la medida pues, que se destruye la figura del padre, ¿cierto? Como símbolo de autoridad, no de autoritarismo, no de dictadura, estamos del símbolo de autoridad que se respeta, ¿cierto? De alguna manera se venera. Del pilar fundamental de la familia, ¿cierto? Exactamente, lo que da las directrices. Exactamente. Cuando se empieza a destruir eso, entonces, porque el ser humano funciona, lamentablemente, nos guste o no, con dos grandes motivaciones, ¿cierto? En ese sentido. Uno que es precisamente la posibilidad de lucrarse con eso, en el sentido de beneficiarse de una manera, ¿cierto?, que no corresponde. O sea, la segunda cosa, cómo reacciona, es en base al miedo. Si tiene miedo a la autoridad, aunque tenga ganas de hacerlo, por el miedo se reprime. Dice, no voy a robar aquí porque si me pillan me meten preso. Y si me meten preso lo va a pasar muy mal. Y eso se ha ido perdiendo, lamentablemente, en nuestra sociedad de forma muy
clara y categórica. Aparte que no hay una educación valórica, digamos. Bueno, detrás Está de eso está basado justamente lo solamente en valórico. el exitismo, Claro. y el exitismo está basado Eso es. en la cantidad de bienes que tienes, digamos. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Te fijas? De que inclusive estamos viendo de que se ha tenido que poner cámara en todas partes para que la persona se sienta vigilada. Lógico. Diciendo, mire, si usted saca esto, Y lo se están mirando. y se reprima. Entonces, claro, porque el ser humano, nos guste o no todavía, está en una etapa primitiva, a mi gusto, y que está funcionando en base pues, al premio y castigo, ¿no? En este caso, pues, si se siente que va a ser castigado, entonces se modera en su conducta y muchos son muy normales y valoran los valores. O sea, en ese sentido dice, no, en la ocasión que tú me pongas, yo no voy a actuar de una manera indebida. ¿Pero qué porcentaje de la sociedad No, muy hace poca, eso? muy poca, muy poca. Cada día Muy menos, poca. cada día menos. Lógico. Hablamos aquí mismo. Porque hoy día, Giorgio, ni siquiera las sanciones sociales. No, ¿cierto? antes la sanción importan. social era muy importante. Lógico, hoy día da lo mismo porque ya están a olvidar, sobre todo en la clase política ocurre eso. Da lo mismo, tira las manos y después la gente se olvida igual. Claro. Nosotros estamos aquí para recordarlo. Claro, y tenemos varios, ¿no es cierto? Hoy día varios seguir. congresistas que han estado de alguna manera cuestionados. Y siguen como congresistas. Eso, te fijas, porque Es tremendo. por o sea, algo la sanción pública yo he no ha dado sido nombre y suficiente. me han llamado. Sí, sí, qué Ah, cosa. sí, No, y sí, lo voy a verdad. seguir dando. Ya. El proyecto Rayo, Ajá, sí. también el ejército. Tenemos la compra de helicópteros para el Helicóptero, ejército. sí. Coimas. Sí. Todo está acreditado. Hay prescripciones. Ese es el problema. Compra de repuestos para aviones del ejército. Hubo denuncia de coimas y un oficial tuvo que renunciar. Sigamos. Caso de las fragatas holandesas. Coimas en la modernización de las fragatas. O sea, estamos hablando de que no son hechos aislados. Tú me puedes decir, mira, son eventos aislados de corrupción. No. Estamos hablando No. de una secuencia Así de es, actos corruptos. así es. Que yo quiero que al final del programa digamos, ¿somos o no somos un país corrupto? Como muchos dicen, no, son eventos aislados. No, son eventos aislados. No estoy de acuerdo con eso. No, porque, ¿qué pasa? Te estoy diciendo, en la medida, ¿no es cierto?, que nosotros destruimos el significado, ¿no es cierto?, de la autoridad, de una autoridad que de alguna manera nos protege, pero también nos sanciona, ¿cierto? Y nosotros minimizamos eso, lo estamos diciendo, no, si la cosa no es para tanto, y se produce ¿cuándo? Perdóneme el ejemplo que voy a dar, ¿no es cierto? Guardando las dimensiones propietarias, ¿cierto? Cuando hubo una autoridad muy grande, como fue una dictadura, cosa curiosa, ¿cierto? Estas conductas, de alguna manera, no se dieron, o se dieron, diría, de forma muy rara. Inclusive disminuyó de inmediato, por ¿En ejemplo. la época del general Pinochet? Sí, claro, estoy diciendo, cuando hubo una dictadura. ¿Se dio en forma aislada? No, te estoy diciendo, cuando hubo eso, ¿cierto? Si hubo algo, ¿no es cierto?, no fue como fue ahora. No se supo nomás. Po. Puede ser perfectamente Pero hubo bien. millones de cosas. Puede ser, pero por ejemplo, lo que yo he podido ver, ¿cierto?, la delincuencia disminuyó inmediatamente, inclusive risa, hasta, ¿no es cierto?, disminuyó todo lo que era la conducta etílica, se acaba de decir, Si en la no, calle. estamos hablando de corrupción. Hubo corrupción en esa época, Yo creo que antes siempre, de esa época, siempre va a y haber. después. Lo que pasa es que hoy día se sabe. Bueno, Estamos más interconectados. Hoy día todo se sabe. menos mal. Menos mal. Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad?, cuando surge una democracia, la sensación que yo pulso, digamos, en la sociedad es como que disminuyeron las restricciones, disminuyeron los controles, disminuyeron, digamos, las sanciones. Esa es la sensación que uno percibe como psicólogo social. Mira, y por lo tanto se van liberando las Yo estaba conductas. hablando recién de las Fuerzas Armadas. Voy a seguir con las Fuerzas Armadas y después vamos a seguir con otros casos. Sigamos. El 2015 se envió elementos militares desde Chile a Suiza. Ya. Iban para ser reparados. Efectivamente, iban, ¿cierto?, estos elementos militares. Pero también iba cocaína. Por Dios, qué brutalidad. Qué brutalidad. Cocaína. O sea, ¿qué brutalidad. hacían en los pertrechos Sí. militares donde Sí. iban repuestos a Suiza? Cocaína. Eso lo encuentro increíble. Pero menos mal que se detectó. ¿Cuántas cosas no se alcanza a detectar? Pero no hay condenados. Ese es el problema. El ejército también quería modernizarse, compró plataformas informáticas. Ah, sí, ya también. 6.000 millones de pesos en facturas falsas. Estamos hablando del ejército. Qué horror, ¿eh? Sigamos. Esta es la empresa llamada Powerty. Coimas en el proceso de desminado en la frontera con Perú. Coimas. O sea, cualquier cosa que hace el ejército, hay una irregularidad. ¿Cómo es posible eso? Mira, yo tenía un vecino, escúchame, tenía un vecino
que construyó una casa con estándares bastante superiores al nivel de ingreso. ¿Cuánto gana un coronel? Sí, 3, 4 Cuando, millones. Sí. No sé, no tengo idea. menos. Un general, el Sí, general perdón, ganaba hablando 3 con millones y medio. pensé general, ya. El general comandante y jefe Sí. Fuente Alba ganaba 3 millones y medio. Ya. Y se le No, descubrió está un bien. patrimonio sobre los 1.000 millones de pesos. Suma, con calculadora no da. No da. Y este coronel, que vivía al lado mío, cuando construyó la casa, llenó de cabos, ¿cierto? Haciendo el levantamiento topográfico de su casa, vestidos de militares. Con plata de todos nosotros. No, si el abuso es tremendo eso. El caso Milico Gate, Juan Carlos Cruz, su sueldo en un cabo, 500.000 pesos. Sí. Se gastó 2.563 millones de pesos en el casino Monticello. Sí, eso fue bullado. Cero control. Eso. ¿Qué pasa con el control de la autoridad? Se perdió. Lógico. Mira. Fuente Alba le decían el general de los 4 anillos, porque cambiaba los Audis permanentemente. ¿Ah? El problema es que el mundo civil, digamos, no ha sido capaz de subordinar, como debería ser, a las Fuerzas Armadas. Tiene que estar subordinado al poder civil. Y no hay caso. Es imposible controlarlo. Hay, por ley, ciertos son gastos reservados, es imposible penetrar hacia la institución para poder auditarla como corresponde. No se puede. Y ahí estamos nosotros. Pues. Eso con respecto... Te falta carabinero. No estamos hablando de carabineros. No, eso te falta. No Cuando hablamos de esto, falta todavía una cosa que me duele mucho. Yo tengo sangre verde en mis venas, digamos así. Yo me siento muy ligado a carabineros porque he hecho clase durante muchísimos años. Entonces esto, inclusive me duele más todavía, porque algunos de los que han salido a la palestra han sido alumnos míos. Entonces que yo lo veía, se tocó persona con no el uniforme, sino los valores puestos dentro de sí, y de repente que descubre esto, es casi un shock que uno se le produce, que es fuerte. Yo me acuerdo cuando entrevisté una vez al general Vega, en la aviación, Sí. por el caso Mirage, que había recibido 15 millones de dólares en coima. Él me rejuraba, activo, que nunca había recibido esa plata. Después se supo que el pariente, el hermano, el cuñado, el tío, todo se había repartido la plata. Entonces, cuando las instituciones, entre otros con lo que tú muy bien dices, carabineros, ¿cierto? Están degradadas, como están degradadas nuestras Fuerzas Armadas. Eso es muy grave. Muy grave. No solamente es grave por el tema ético, moral, ¿cierto?, de un país, sino cómo nos deja vulnerables frente a nuestros vecinos. Eso porque también es a cierto. mí me produce desconfianza en nuestras Fuerzas Armadas hoy día. No sé realmente si estamos en el nivel necesario mínimo para eventualmente enfrentar un conflicto, que es hay provocaciones permanentes por parte de nuestros vecinos. Allí tenemos un tema que no se ha resuelto, fíjate. Sigamos, si me permite. Cuando tú me digas estoy aburrido... No, dale, me porque dices creo nomás. que al público también le interesa entender estas cosas. Claro, el caso Cascada. Sí, uy, qué tremendo. El caso Cascada, Y vergonzoso eso. Así es. El caso Chispa, en el año 1997, ahí estaba metido Jurasek Sí, y Piñera. Piñera era senador en esa época. mira. Recibieron, por ejemplo, Jurasek, que tenía el control del precio, recibió un valor 800 veces superior al valor del resto de los accionistas. Mira. Y Piñera, siendo senador, también recibió un valor superior al resto de los accionistas. Habría que preguntarle por qué recibió más plata que el resto, digamos. ¿Ah? Caso OAS, financiamiento de esta empresa Odebrecht, ¿cierto? Sí. Financiamiento irregular de la política a nivel latinoamericano. Mucha Eso. plata. Miles de millones de dólares. Mucha plata. Y acá MEO fue formalizado, digamos, y hasta ahí llegó. Pero estamos seguros, ¿cierto?, que este asunto escalaría, pero lo pararon ahí. Y lo paró un fiscal. En Brasil, impunidad se llama eso. MOP Gate, Héctor Peña, el dueño de Gate, obtenía licitaciones del MOP para financiar campañas políticas y pagar sobre sueldos a funcionarios. El Estado metido en el tema. El Estado ha llegado a tal punto de opacidad que Codelco abrió una cuenta en las Islas Vírgenes para pagar menos impuestos en su país, una empresa del Estado.
Porque al final quiero que tú me digas si es o no Chile un país corrupto, ¿cierto? O que me digas, no, son casos aislados. El caso Moplate también tuvo una connotación política y social muy triste, porque hay un pacto entre Insulza en ese minuto, que era ministro del Interior, con Longueira, este personaje que salió al final siendo tan turbio, ¿no? Que era como una especie de pedestal moral del país, para blindar a Lagos y que no se siguiera investigando, por el bien superior del país. Mira. De nuevo, Maquiavelo, hay que pensar en Maquiavelo. Maquiavelo. El príncipe. Davilazo, 200 millones de esa época. Ese lo conocí yo, sí. Claro. Caso Cabal, Valerio y Compañón, cambiar el uso suelo, ¿cierto? Cuando estaba metido en el Coluxio, el Banco de Chile, qué sé yo, todo lo que significa. Caso Inverlink, ¿cierto? Este caso que dentro del Banco Central había un informante de las políticas internas del Banco Central y esta empresa, que era una empresa financiera, se beneficiaba con esa información. Ahí estaba Carlos Mazar en esa época. El caso Sename, que el caso lo conoces perfectamente tú. Entonces está lleno de operadores políticos. No, terrible eso, terrible. Hay partidos, ¿cierto?, que se adueñaron del Sename con sus operadores políticos y la plata no llega a los niños. Con todo lo que significa eso. Sujeta la idea, no te vayas. Sí. Lo que conversamos en otras ocasiones, de cómo la persona no se atrevió a denunciar colegas míos que trabajan ahí por temor de perder la pega. Mira. Y perder, por lo tanto, sustento para su familia. Lógico. Le agrego nomás como dato, que mucha gente no se atreve a denunciar porque no salen ellos para afuera. Y ahí quién estaba, Javiera Blanco. Sí. Que tenía toda la información como ministra de Justicia arriba de su mesa. No hizo nada, provocando la muerte de tantos niños. Y hoy día la premiaron con parte del Consejo de Defensa del Estado. Sí, a mí me duele eso, porque la Javiera Blanco tenía una imagen muy distinta a lo que se dijo. Tenemos el caso Penta también. Hay defraudación del Estado, pero así, violento, digamos. Sí. ¿Ah? El caso Johnson, 120 o 130 millones de dólares que fueron perdonados, el gran perdonazo que se le hizo al Servicio de Impuestos Internos a Johnson. Claro. ¿Por qué? Porque si quebraba Johnson iban a quedar muchos puestos de trabajo. Mucha cabeza. Claro, ¿ah? Entonces, por el bien superior de la sociedad, quiero saber si a una pyme le condonan le condonan algo. No. O sea, el Servicio de Impuestos Internos del gobierno anterior generó mucha impunidad. Mucha impunidad. Es triste porque ahí tenemos nosotros una simetría de fuerza con respecto al ciudadano común y corriente y el poderoso. ¿Cierto? Eso no es bueno. El caso Soquemich. Bueno, ya como de alguna forma las empresas estratégicas de nuestro país fueron asignadas a dedo a 2 o 3 personajes o 5 o 10 familias, ¿cierto?, que se enriquecieron. Bueno, conversemos un poco antes de seguir. Mira, es que todo eso apunta lo que se te señalé al comienzo. En el fondo todos somos potencialmente sociópatas, vale decir, de aprovecharnos de la ocasión. La ocasión hace el ladrón. Y por supuesto que hay gente que son incorruptibles. Conozco gente. También es cierto, sin lugar a dudas, no podemos decir todo, eso sería absurdo. Pero sí, a mi juicio, se ha ido relativizando justamente todo lo que son estos valores éticos, en el fondo de controlar la propia, digamos, conducta. Y ahí tú vas desde, ¿no es cierto?, los mecheros, desde va inclusive personas como uno que si le puede sacar una caluga se la saca, se puede tomar que sea una Coca-Cola, se la toma y después la deja. Eso es parte de nuestra sociopatía general, ¿eh? Y que lamentablemente en países, y perdonen la gente que opina distinto, en los países de la medida que hay esta democracia tan laissez-faire, aumenta inmediatamente este tipo de conducta. ¿Ya? Porque de nuevo estamos apelando a la pérdida tremenda que ha habido con respecto al concepto de autoridad, respeto y por lo tanto temor, hay que decirlo, temor. El ser humano todavía, ¿cierto?, no todo, actuamos en base al temor. Si hay un temor a una represión, a una represalia o un castigo, entonces ahí nos cuidamos. Si no, no. Y somos eufemistas en Chile. ¿Qué quiere decir con eso? Que cambiamos el sentido de las cosas. Lógico. Por ejemplo, yo vuelvo a plantear aquí un ejemplo que di. Un camión de un producto determinado, ¿cierto?, de bebida, se dio vuelta.
Y gracias a Dios llegó el Canal 11 y por ende, ¿cierto? Llegó y pudo decirle, oiga señor, usted que se bajó de una camioneta empezó a cargar todo esto en su camioneta, usted en este minuto está robando. No, 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 dijo, por ningún motivo. Llegó al Lo cielo. que pasa, ¿cierto? En este minuto es una oportunidad que la vida me ofrece. Lógico. O sea, de nuevo, la oportunidad hace el ladrón. ¿Te fijas? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están sus valores para decir, no, esto no es mío, por lo tanto no tengo ningún derecho a hacerme cargo de eso? Porque esto es de alguien, ¿cierto? Una empresa, y es lo que, ¿cierto? Eventualmente va a tener que una pérdida, aunque tenga seguro, lo mismo, pero una pérdida. Entonces, todo eso se ha ido perdiendo. Aquí hay una cosa muy grave, paulatinamente, en forma casi y gradual. Gradual y de forma muy subrepticia, donde surge lo que se llama el efecto demostración en psicología. ¿Qué significa? Si tú empiezas a ver que toda esta gran empresa, ¿no es cierto?, roban, hurtan o qué sé yo, inconscientemente tú bajas también tu nivel de autocontrol. Es una cosa no consciente, subliminal, y la persona sin darse ni cuenta, bueno, ya no importa. Pero recibe las señales que va recibiendo. Claro, son señales, y sobre todo adoptando. Cuando son eventualmente de personas tan importantes como personajes públicos, obviamente que eso afecta mucho más a nivel subliminal, la persona no se da ni cuenta cuando empieza también a relajarse. Lógico. Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro tema más ligado a esto. A mí me duele muchísimo, ¿cierto? Como chileno, ¿cierto? Que toda esta plata se podría haber utilizado también para ayudar a tanta gente que lo necesita. Políticas públicas. Desde, ¿no es cierto?, salud, desde hospitales, desde gente capacitación. pobre. Capacitación. Educación. Hoy día la capacitación es fundamental. Educación. Con el cambio que hay hoy día, ¿no es cierto?, de la tecnología, la capacitación es fundamental. Entregarle herramientas a las personas. Entonces, son todas cosas para incluir justamente a los discapacitados, hay toda una política que se está haciendo, pero ¿cuánta plata se ha botado ahí para llenar los bolsillos de unos pocos? Lógico. Y Ahora a los gobiernos de izquierda no les interesa capacitar, les interesa darle un bono. Porque No, si tú lo capacitas, fatal. le pasas la caña a pescar. Fatal. Y eso es malo para la izquierda. No, fatal, eso es fatal. Lógico. Bueno, pero en todo caso, te das cuenta, o sea, a mí me duele, y usted si está viendo esto y está escuchando esto, también le tiene que doler. O sea, cuando estamos hablando de miles, de millones, pum, que usted podría haberlo invertido en nuestro país, no, sino que fueron a los bolsillos de unos cuantos. Eso obviamente que lo encuentro tremendamente grave, pero no solamente grave, duele, porque significa que la sinvergüenzura a esta persona no le importó. Y ahí es donde digo, estos, además sociópatas, son psicópatas de cuello blanco, como dije hace muchos años atrás. Pero de alguna forma todos somos un poco sociópatas. Todos somos. Dependiendo del grado de la falta, ¿cierto? Sí, el delito. Desde mismo nosotros tú dices, no me dé boleta, Claro. Eso es sociópata. Y todos somos sociópatas en ese sentido. Pero somos dentro de un cierto nivel, tú lo dijiste, depende del grado. Depende del grado. Es que Aquí yo no ya se le pasó la mano. Es que yo no le bajaría, porque el tipo que es capaz de lo menos es capaz de lo más. Yo no le supuesto. bajaría el perfil al gallo que saca un chocolate del supermercado, ¿cierto? O pesa las paltas. Sí. Y después va y echa más palta, o tomate o lo que sea, ¿cierto? O más pan. Claro, eso increíble. ocurre permanentemente. Eso, señores, si usted hace eso, es una sociópata. Hay que decirlo con todas sus letras. Lo que pasa es que el que es capaz de hacer eso es capaz de hacerlo Por otro también. supuesto. Entonces hay un tema aquí de educación ética que todos necesitamos. Así es. Todos necesitamos. Y como dijimos aquí en otra oportunidad, si estamos en la ética todavía, lamentablemente preconvencional que se llama, donde todavía necesitamos el control externo, más que el control interno, que sería lo lógico. Yo me controlo, como pasa en algunos países del norte, donde está el diario ahí, lo pone, saca y pone la plata correspondiente y lleva el diario. No hace otra cosa. O en Japón, pasa exactamente Japón lo mismo. Igual, ¿te fijas? Aquí Parte del lema, si no es tuyo, es de alguien más. Obvio, pero devuélvelo. Piensa tú lo que hizo Joaquín Lavín. Se después a la bicicleta y ya se le había empezado a robar la bicicleta. Claro. Te fijas, dice, pero por favor, usted es un ladrón. No que lo ocasione este minuto, ¿cierto? Es una oportunidad para robarse. No, usted es un ladrón, hay que decirlo. Usted, ¿no es cierto?, hurtó eso, pues no es suyo. Pero hoy día en nuestro país, y te diría que en el latinoamericano, el tipo que roba y tiene éxito en el robo es un ganador. Pero obvio. O sea, hay una mirada como de justicia. Claro. Si tú robaste, bueno, bien que lo haya hecho, porque el que tiene porque te robó a ti. Claro. Hay un concepto súper errado que nos hace muy mal, porque hoy día, te digo, la cantidad de plata que gastan las empresas en seguridad es enorme, que muchas veces hacen quebrar esa empresa, sobre todo son pymes. No, Cámaras, guardias Sí. en las empresas debe ser así. Alarmas de todo tipo, perros, todo eso va encareciendo los costos de una por empresa. supuesto, y al final lo pagamos nosotros, el consumidor. No pueden competir Claro. con sociedades donde
donde el robo es sancionado y donde no tienen que gastar tanto plata en ese ítem. Claro, me decía mi cuñado, no voy a decir el país para no crear resquemores, ¿cierto? Que sencillamente él lo vio allá en ese país, al tipo que le había robado, ¿no es cierto? En un momento determinado, cuando él comprobaba que el tipo ya era ladrón, le cortaba la mano y se la ponía en aceite hirviendo para que se le cicatrizara. Una salvajada. Pero ahí les dice que disminuyeron los robos en forma absoluta. ¿Qué pasó en Turquía, ¿cierto? Con la persona que tú llegabas con algo de qué sé yo, de cocaína o de marihuana? 3 años de preso, claro, al tiro, sin discusión, sí. más allá del juicio. No, señor, usted está preso porque se le advirtió. Y bajaron 80% inmediatamente lo que significó este tráfico eventual de cocaína. Sí, pero hay que tener cuidado porque efectivamente hay que ser muy firme con respecto al robo. Yo me recuerdo cuando era chico, ahora tenía unos 8 o 10 años, mi papá tenía comercio. Entonces recuerdo que vísperas de Pascua entró el papá, la mamá y una niñita de 8 años, chiquitita, así temblando con las manos. Y le preguntó a la dependiente del local, ¿esta niña le compró usted? Y la niña, sí, me compró. ¿Qué le compró? Compró una colonia, recuerdo yo. Bueno, esa plata me la sacó a mí de mi billetera sin pedir permiso. Y este bruto, el animal le había quemado las manos a la niña. ¡Oh, qué bruto! No, entonces la niña llegó gritando, llorando. Me acuerdo, mira, yo era chiquitito y me acuerdo. Pues hay que tener mucho cuidado con la sanción. Por supuesto, te estoy diciendo, esto es un extremo. Hay que tener que no hay que sanciones ejemplificadoras con ciertos casos. No, porque eso ya pero con respecto a los niños, hay que saber encauzarlo y Yo educarlo. lo conté una vez, lo vuelvo a contar. Esto sí, en Padua, todavía me acuerdo, estaba con mi abuela. Entonces está el canasto así con castaña, es castaña cruda. Entonces después tú la... Bueno. Entonces yo, imagínate, tenía 4 años, que sé, 3, 4 años, saqué una castaña. Mi abuela me retó al tiro, dijo, eso no se hace. Y me acuerdo que el dueño, no, déjelo nomás soltar una castaña a un niño. Y mi abuela dijo, no. Desde chiquitito tiene que aprender que eso, aunque no tenga un mayor valor para usted, tiene que pedirlo. No corresponde. Correcto. Y por lo tanto me obligó a devolverla y no aceptar que me la regalaran. Fue para mí santo remedio porque no tenía idea. Tú, a los 3, 4 años no entiendes esa cosa, lo sacas sin mayor intención. Eso de educar. Eso, claro, y recibir una educación muy clara, las manos de los niños. Muy clara y muy firme, ¿te fijas? Entonces no hace que ser drástico, no hay que cortar manos, como se te ocurre. Una niña de 8 años le puso las manos arriba de la estufa. No, por eso es una estupidez. No, eso es una estupidez, es un salvajismo. No, estoy diciendo cómo se ha llegado a algunos extremos, en otros países inclusive, que todos los que son delincuentes lo empiezan a matar, o sea, lo empiezan a fusilar. Son extremos. Estoy diciendo que en determinado momento ciertas sociedades hiperreaccionan por lo que está pasando. ¿Te fijas? Entonces, que no estoy justificando eso, para que quede muy claro, no lo estoy justificando. Digo, cómo otras instituciones, otras sociedades han llegado a ese extremo, dado que le llegó hasta aquí realmente el problema. Esperemos que nosotros nunca vamos a llegar a ese extremo, pero aquí tenemos también que empezar a moderar, porque la gente en determinado momento también va a pasar que no solamente va a tener la detención ciudadana, sino que le va a pegar, lo va a maltratar y puede en un momento determinado hasta sin querer causarle la muerte de tanto golpe. Pero es producto de que lo que siente la sociedad, siente una impunidad muy grande, muy, muy grande. Entonces cuando uno escucha un presidente de la Corte Suprema que me tocó a mí, mirándome a los ojos en un seminario, y yo dije, entonces su señoría, le dije yo, aquí aparece un joven que ha sido detenido 52 veces. Claro. Entonces, ¿qué piensa usted? Mire, me dijo, así, bien molesto. No 50 veces, 500 veces puede estar detenido. Siempre la ley y la justicia siempre se va a preocupar del caso. Claro. Y dije, me quisiera y se fue. 50, no me permitió digamos, retrucar. Veces que Carabinero actuó muy bien y la Fiscalía actuó muy mal. Mira. Carabinero 52 veces lo detuvo. Claro, obvio. Y la Fiscalía lo deja fuera. Claro. ¿Te fijas? Entonces uno dice...